junio de 1914. Cuartel General de la División del Centro Federal, en la asediada y polvorienta ciudad de Zacatecas, 3 de la tarde. El general de división Joaquín Maas, un hombre forjado en la disciplina porfirista, un pelón de la vieja guardia, se sienta frente a un telegrama recién descifrado. El papel tiembla ligeramente en sus manos, no por el viento caliente que se cuela por la ventana, sino por el temblor de su propia incredulidad. Lo lee 3 veces, como si las palabras fueran un código dentro de otro código, un espejismo en el desierto del norte. Finalmente, con una voz que suena a óxido y pólvora, llama a su oficial de inteligencia, el joven y nervioso mayor Ramiro Fuentes. ¿Esto está verificado, Ramiro? No es una treta de esos bandidos. El mayor Fuentes, cuyo rostro está cubierto por una fina capa de polvo rojizo, traga saliva. Mi general, lo hemos interceptado de 3 líneas telegráficas distintas, confirmado por nuestros exploradores a caballo. La División del Norte, el ejército de Pancho Villa, ha detenido su avance. Sus trenes están parados en seco en Calera. Maas deja caer el telegrama sobre la mesa de campaña, levantando una pequeña nube de polvo que danza en el haz de luz. ¿Detenido? ¿Villa detenido? Su mente, entrenada en la lógica militar del antiguo régimen, no puede procesar la información. Es como si alguien le dijera que el sol ha decidido detenerse en el cielo. Sí, señor. Parece que no tienen carbón para las locomotoras. Y peor aún, se rumora que andan escasos de parque. El primer jefe, Carranza, le está dando prioridad al avance del general Pablo González por el este. El general Maas clava su mirada en el joven mayor. Un silencio largo y tenso se instala en la habitación, solo roto por el zumbido de las moscas y el lejano eco de un disparo perdido. Luego, Maas dice algo que su asistente registraría en el diario de guerra de la unidad, una frase que resume el pánico y la confusión de todo un ejército. Es una trampa. Tiene que ser una pinche trampa. Nadie, absolutamente nadie, detiene al Centauro del Norte cuando está a menos de 100 kilómetros de la victoria. No cuando nos tiene en completa desbandada, huyendo como gallinas. Es imposible. Pero no era una trampa. Era una orden real, una decisión nacida no en el campo de batalla, sino en los pasillos llenos de intriga del poder político. Y esa decisión, motivada por los celos y el miedo, no solo cambiaría el curso de una batalla, sino que prolongaría el baño de sangre de la Revolución Mexicana por años. Para entender por qué los generales federales, los curtidos pelones de Victoriano Huerta, no podían dar crédito a esta noticia, primero hay que entender quién era Francisco Villa en la primavera de 1914. No era un general, era un cataclismo, un fenómeno de la naturaleza. El 29 de septiembre de 1913, Villa había cruzado el río Bravo con apenas 8 hombres. Para junio de 1914, menos de 9 meses después, comandaba la División del Norte, el ejército revolucionario más poderoso y temido que jamás haya visto el continente americano. 25.000 hombres, una caballería legendaria que parecía una extensión del desierto mismo, y la mejor artillería de la revolución, comandada por el genio militar que fue Felipe Ángeles. En cuestión de meses, esta fuerza imparable había arrasado el norte de México. Ciudad Juárez, Torreón, Gómez Palacio, Paredón, cada victoria era más aplastante que la anterior. No avanzaban, se desbordaban como un río embravecido. La ola villista no era una metáfora, era una realidad que hacía temblar a los federales en sus cuarteles. Sus trenes, repletos de soldados, caballos, cañones y adelitas, eran el símbolo de una nueva forma de hacer la guerra, una guerra de movimiento y furia. Mientras los ejércitos convencionales se movían a pie o con lentas caravanas, la División del Norte se tragaba el desierto a bordo del ferrocarril, apareciendo donde menos se le esperaba y golpeando con la fuerza de un rayo. Los pelones de Huerta lo sabían. Sus servicios de inteligencia seguían cada movimiento de Villa de forma obsesiva, no por respeto, sino por un terror visceral. El Centauro del Norte era más que un líder militar, se había convertido en una leyenda, un Wagner justiciero para los desposeídos, y sus dorados eran vistos como un ejército invencible. A principios de junio de 1914, las avanzadillas de Villa estaban a las puertas de Zacatecas,
el último gran bastión federal que se interponía entre la División del Norte y la Ciudad de México. El corazón del poder huertista estaba a unos 600 kilómetros al sur. Al ritmo que llevaban, llegarían a la capital en cuestión de semanas. La caída del usurpador Victoriano Huerta parecía inminente. La revolución estaba a punto de culminar. Y fue entonces, en ese preciso instante de triunfo casi asegurado, cuando desde Saltillo, el cuartel general del primer jefe de la Revolución Constitucionalista, Venustiano Carranza, llegó el telegrama fatídico. La División del Norte detendrá sus operaciones ofensivas sobre Zacatecas. Todo el suministro de carbón y parque será redirigido para apoyar el avance de la División del Noreste, bajo el mando del general Pablo González. La orden llegó al vagón de comando de Villa en una tarde bochornosa. Cuentan los que estuvieron allí que el Centauro, rodeado de sus generales de confianza como el sereno Felipe Ángeles y el impulsivo Tomás Urbina, leyó el papel en silencio. Su rostro se fue ensombreciendo como un cielo de tormenta. Luego, arrugó el telegrama en su puño y lo estrelló contra la mesa. «¡Qué poca madre tiene ese barbas de chivo!», rugió, usando su apodo despectivo para el siempre solemne y barbudo Carranza. Se volvió hacia Ángeles, sus ojos encendidos de furia. «Nos está ordenando que nos detengamos. Estamos persiguiendo a un ejército de pelones rotos, desmoralizados. Si me detengo ahora, les doy tiempo para atrincherarse en Zacatecas, para convertir esa ciudad en un matadero. Es tiempo que no podremos recuperar, Felipe. Tiempo que se pagará con la sangre de nuestros muchachos». Felipe Ángeles, la mente estratégica detrás de muchas de las victorias de Villa, intentó calmarlo. «Mi general, es una orden del primer jefe. Quizás tiene una visión más amplia de la campaña». Pero Villa lo interrumpió con un manotazo. «Visión más amplia mis huevos. Esto no es estrategia, son pinches celos. El viejito tiene miedo. Miedo de que entremos a la capital antes que él, miedo de que el pueblo me aclame a mí y no a él. Le está dando el carbón y las balas a su compinche Pablo González, que no ha ganado una batalla decente en su vida, solo para que él se lleve la gloria de tomar la Ciudad de México». Villa se paseó por el estrecho vagón como un león enjaulado. Lo que dijo a continuación, según registraría después el periodista John Reed, fue profético: «Esto no es por el bien de la revolución. Esto es política. Y la política de los ricos siempre la pagan los pobres con su vida». Si quieres entender la decisión más polémica y trascendental de Venustiano Carranza, la que partió en dos al bando revolucionario, escribe Traición en Zacatecas en los comentarios. Pero aquí está el contexto que Villa entendía por instinto, y que Carranza enfrentaba con la fría lógica de un político. Los constitucionalistas tenían un problema. No de falta de hombres ni de voluntad de lucha, sino de poder. Tenían dos ejércitos principales avanzando hacia el sur, el de Villa, arrollador, popular y leal solo a Villa, y el de Pablo González, más lento, menos efectivo, pero absolutamente leal a Carranza. El primer jefe controlaba los puertos de Tampico y Veracruz, y con ellos, el flujo de armas, municiones, sobre todo, el carbón para los ferrocarriles. Carranza, un hombre de leyes, un hacendado coahuilense que desconfiaba profundamente de los caudillos populares como Villa y Zapata, se enfrentaba a una elección imposible, una que definiría el futuro de México. Opción A: concentrar todos los recursos en Pancho Villa. La División del Norte, a toda madre, tomaría Zacatecas con facilidad y se lanzaría sobre la Ciudad de México. La guerra contra Huerta terminaría antes del verano. Pero el hombre que entraría triunfante en la capital sería Villa, el héroe del pueblo, el caudillo más poderoso del país. Carranza temía que Villa, una vez en el poder, fuera incontrolable, que su sueño de una república gobernada por civiles se convirtiera en una dictadura militar populista. Opción B: dividir los suministros equitativamente. Ambos ejércitos avanzarían lentamente. Esto le daría tiempo a los federales de Huerta para reorganizar sus defensas, prolongando la guerra y aumentando el número de muertos. Opción C: hacer exactamente lo que hizo. Cortarle el suministro a Villa, el general más brillante pero políticamente peligroso, y dárselo todo a Pablo González, su general leal pero mediocre.
La esperanza era que González pudiera abrirse paso hasta la capital, permitiendo que Carranza y su facción se llevaran el crédito de la victoria final, consolidando su poder político y marginando a Villa. Carranza eligió la opción C. Y por más de un siglo, los historiadores mexicanos han debatido si fue un acto de prudencia para salvar a la República de un déspota en potencia, o un acto de mezquindad y celos que condenó a México a casi una década más de guerra civil. En junio de 1914, los generales federales atrincherados en Zacatecas no sabían nada de este debate interno revolucionario. Solo sabían lo que veían: el tsunami villista, que había estado a punto de ahogarlos, de repente se había retirado. El general Maas, aún incrédulo, envió patrullas de reconocimiento. Regresaron con noticias asombrosas. Los informes eran ciertos. Las locomotoras de la División del Norte estaban apagadas, frías. Los campamentos villistas estaban estáticos. Sus famosos dorados, en lugar de preparar una carga, pastoreaban sus caballos con aburrimiento. El 4 de junio, la inteligencia federal interceptó otra comunicación. Era un mensaje desesperado de Felipe Ángeles a un contacto en el estado de Durango, suplicando por cualquier cantidad de carbón que pudiera conseguir. Con 20 carros de carbón estamos en Zacatecas en un día. Con lo que tenemos, apenas podemos mantener las calderas encendidas para el agua caliente. Maas llevó esta intercepción personalmente al mariscal de campo federal asignado a la defensa de la ciudad. La reacción del viejo general está registrada en sus memorias. Si Villa hubiera continuado su avance, habríamos colapsado. La moral de nuestras tropas estaba por los suelos. Teníamos apenas 10.000 hombres para defender una ciudad imposible de defender. La División del Norte nos superaba 2-1. Nuestro parque estaba racionado a 20 proyectiles por cañón por día. Se decía que Villa podía disparar 300 por cañón por hora. Si hubiera atacado a principios de junio, no había nada entre él y la Ciudad de México, excepto unidades de reclutas temblorosos y burócratas con rifles. El gobierno de Huerta usó el tiempo que Carranza, su enemigo, le regaló. Fue un milagro inesperado, una bocanada de aire para un hombre que se ahogaba. En los siguientes 10 días, Huerta y Maas convirtieron Zacatecas en una fortaleza. Trajeron refuerzos de otras regiones, movilizaron a las fuerzas civiles para cavar trincheras y construir fortificaciones en los cerros estratégicos que rodeaban la ciudad: La Bufa, El Grillo, La Sierpe. Lo que había sido una defensa improvisada se convirtió en una red de nidos de ametralladoras y posiciones de artillería casi inexpugnables. Para el 20 de junio, cuando Pancho Villa, en un acto de abierta rebeldía contra Carranza, finalmente consiguió carbón por su cuenta y reanudó su ofensiva, la ventana de oportunidad se había cerrado de golpe. Lo que había sido un ejército federal en caótica retirada era ahora una defensa organizada y desesperada, atrincherada en las alturas. Villa atacó Zacatecas el 23 de junio de 1914. La batalla fue una de las más sangrientas y decisivas de toda la revolución. Los villistas tuvieron que tomar los cerros a un costo humano terrible, cargando cuesta arriba contra un fuego infernal de ametralladoras. La ciudad cayó, la División del Norte obtuvo una victoria legendaria, aniquilando al ejército federal. Pero fue una victoria pírrica. Murieron más de 6.000 villistas. A principios de junio, con un enemigo en desbandada, habrían tomado la plaza en 3 días con una fracción de esas bajas. Pero la pregunta histórica, la que todavía resuena en los libros y las aulas, es: ¿cometió Carranza un error? La respuesta depende de qué crees que habría pasado si Villa hubiera continuado sin obstáculos. El escenario villista, lo que Pancho Villa y sus hombres creían que sucedería: con suficiente carbón y municiones, la División del Norte arrasa las débiles defensas de Zacatecas a principios de junio. Rompe la última línea de resistencia federal. Sus trenes avanzan sin oposición hacia el sur. Para finales de julio, Villa entra triunfante en la Ciudad de México. Huerta huye del país. La guerra contra la dictadura ha terminado. Con el apoyo popular masivo, Villa y Zapata, el caudillo del sur, fuerzan la creación de un gobierno revolucionario genuinamente popular. México se ahorra los 5 años de guerra civil entre las facciones revolucionarias. El escenario carrancista, lo que el Estado Mayor del primer jefe temía,
Villa toma la Ciudad de México, sí. Pero sus líneas de suministro, que dependen de un solo hombre, el mismo, son vulnerables. Sin un plan de gobierno, sin la disciplina de un estadista, su control sobre la capital se convierte en un caos de ejecuciones sumarias y gobierno por capricho. Los otros caudillos revolucionarios, Obregón, González, el propio Carranza, se ven obligados a marchar sobre la capital para restaurar el orden. La guerra civil habría comenzado de todos modos, pero con Villa controlando el centro del poder, haciéndola aún más sangrienta y prolongada. El país se habría hundido en una anarquía total. Si todavía estás viendo esto, suscríbete y activa la campanita para descubrir lo que la evidencia histórica revela. Lo que sabemos con certeza es esto: la estrategia de Carranza de apoyar a Pablo González fue un fracaso. El avance de González fue lento e ineficaz. La victoria decisiva que rompió el espinazo del ejército huertista fue, sin lugar a dudas, la toma de Zacatecas, lograda por Villa en desafío directo a Carranza. El primer jefe obtuvo lo que temía. Villa se convirtió en el héroe indiscutible de la revolución. El enfrentamiento entre los dos líderes se volvió inevitable. La ruptura, iniciada por la orden de detenerse, se consumó. Esta división condujo directamente a la Convención de Aguascalientes y al inicio de la fase más brutal de la revolución, la guerra de todos contra todos. La guerra de los ganadores. Mientras tanto, Villa, con su ejército diezmado pero victorioso, se preparaba para lo que venía. Finalmente entró en la Ciudad de México en diciembre de 1914, junto a Emiliano Zapata, en una de las escenas más icónicas de nuestra historia. Pero entró como un líder en guerra contra sus antiguos aliados, no como el libertador unificado de México. Y aquí viene la ironía más brutal de todas. Álvaro Obregón, el general más brillante del bando carrancista, un estratega metódico y moderno, fue quien finalmente derrotó a Pancho Villa en las batallas de Celaya en abril de 1915. Obregón usó las tácticas de la Primera Guerra Mundial: trincheras, alambre de púas, ametralladoras, contra las cargas de caballería de Villa, que se estrellaron una y otra vez contra sus defensas. La ironía es que si Carranza no hubiera detenido a Villa en Zacatecas, dándole a los federales tiempo para fortificarse y forzando a Villa a una batalla de desgaste sangrienta, quizás la división del norte habría llegado a Celaya con más hombres, más recursos y una moral intacta. Quizás el resultado de esa batalla decisiva habría sido diferente. La decisión de Carranza en 1914 no solo prolongó la guerra contra Huerta, sino que posiblemente debilitó a Villa lo suficiente como para que Obregón pudiera derrotarlo un año después. Después de la revolución, en entrevistas y memorias, los generales federales derrotados no dejaban de expresar su asombro. Un coronel del Estado Mayor de Huerta escribió: el comandante revolucionario que más temíamos no era Obregón, con su ciencia y su método. Era Villa. Villa pensaba como un relámpago, agresivo, móvil, oportunista. No esperaba tener todos los suministros ni las órdenes perfectas. Atacaba con lo que tenía, con pura furia y audacia. Obregón peleaba con el cerebro. Villa peleaba con las entrañas. Y a las entrañas no las puedes predecir con la inteligencia. Pero fue el propio general Maas, el hombre que recibió la noticia en Zacatecas, quien dijo algo revelador en su exilio en 1928. Villa habría llegado a la capital en el verano de 1914. Probablemente habría tomado el poder. Pero no lo habría conservado. Sus propias pasiones lo habrían destruido. Lo habríamos acorralado eventualmente, no porque fuéramos mejores soldados, sino porque la política es un veneno lento, y Villa era un hombre de acción rápida. El tiempo estaba del lado de Carranza. Y Carranza lo sabía. Jugó la partida larga. Entonces, ¿quién tuvo razón? ¿El audaz Villa o el cauto Carranza? La evidencia sugiere algo incómodo para los mitos nacionales. Ambos estaban parcialmente en lo correcto. Villa tenía razón en que junio de 1914 era una ventana de oportunidad única. El régimen de Huerta estaba podrido hasta la médula, desorganizado, desmoralizado. Nunca volvería a estar tan vulnerable. Carranza tenía razón en que la victoria militar no garantiza la estabilidad política, y que entregarle el país a un caudillo como Villa era una apuesta increíblemente arriesgada.
Pero la decisión de Carranza de priorizar su control político sobre una victoria rápida fue, casi con certeza, catastrófica en términos humanos. La guerra contra Huerta pudo haber terminado en el verano de 1914. En cambio, se prolongó, y fue seguida por una guerra civil que duró hasta bien entrados los años 20. Los números cuentan la historia más brutal. La Revolución Mexicana costó, según las estimaciones más conservadoras, más de 1 millón de vidas. Si la decisión de Carranza prolongó la guerra innecesariamente por 5 años, ¿cuántas de esas muertes podrían haberse evitado? ¿100,000? ¿Medio millón? Esa es la aritmética terrible de la decisión del primer jefe. Es la pregunta que persigue a nuestra historia. Pero hay otra dimensión que rara vez se discute, la dimensión del legado. Carranza, a pesar de sus métodos, fue quien promulgó la Constitución de 1917, la base del México moderno. Villa, a pesar de su heroísmo, nunca demostró ser más que un genio militar y un guerrillero. En 1923, Álvaro Obregón, ya presidente, diría en una entrevista privada algo revelador: Pancho quería ganar la guerra. Yo quería construir un país. Son dos cosas muy diferentes. Para construir, a veces tienes que ir más despacio, asegurarte de que los cimientos son firmes, aunque eso signifique que la obra tarde más y cueste más. Es una especulación, pero sugiere que la decisión de detener a Villa no fue solo por celos. Fue un choque entre dos visiones de México, la del México bronco, de la justicia inmediata por la fuerza del caudillo, y la del México de las instituciones, de la ley y el orden del Estado, aunque esa ley fuera impuesta por un nuevo grupo en el poder. Francisco Villa fue asesinado en una emboscada en Parral, Chihuahua, en 1923. Tenía 45 años. Murió como vivió, de forma violenta, víctima de las mismas intrigas políticas que había despreciado toda su vida. En sus últimos años, expresó su frustración porque la revolución había sido traicionada. En una carta a un compadre, fechada en 1922, Villa escribió: luchamos contra el enemigo equivocado. Echamos a Huerta para poner a otros Huertas con mejores modales. La tierra sigue siendo de los ricos y la justicia del que tiene dinero para comprarla. Era una visión extrema y amarga, pero refleja la mentalidad de un hombre que creía que las revoluciones se ganan con velocidad y audacia, no con cautela y diplomacia. Los generales federales nunca dejaron de estar desconcertados. El general Maaz escribió en sus memorias: si los revolucionarios hubieran dejado a Villa avanzar, la guerra habría terminado en 1914. Pero eligieron dar prioridad a la política. No entendí esa decisión entonces, y todavía no la entiendo. La paradoja final. Villa fue detenido por una decisión política, pero los federales lo interpretaron como una debilidad o una trampa. Pensaron que los revolucionarios estaban divididos y eran ineptos. En realidad, estaban presenciando el nacimiento de una nueva lucha por el poder, una que sería mucho más larga y sangrienta. La guerra contra Huerta no terminó en junio de 1914. Y cuando terminó, comenzó otra peor. Cientos de miles de muertos adicionales. México en ruinas. Y una pregunta que los historiadores debaten hasta hoy, una pregunta que nos hacemos aquí, en este canal dedicado a las encrucijadas de nuestra historia: ¿qué hubiera pasado si Carranza le hubiera dicho que sí a Villa? ¿Qué opinas tú de esta decisión? ¿Fue Carranza un estratega brillante que evitó una dictadura peor, o un político mezquino que prolongó la guerra innecesariamente? ¿Debió Villa haber sido detenido en junio de 1914? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos acompañas. Suscríbete y activa la campanita para más historias fascinantes que cambiaron el curso de México. Cada semana, rescatamos las decisiones